Buenos días, bienvenidos al Colegio de Economistas de Madrid. Vamos a presentar esta mañana el número 160 de la revista, de nuestra revista, de la revista Economistas, revista del Colegio de Economistas de Madrid y también desde hace unos meses también del Consejo General de Economistas. Distribuimos a todos los colegiados de nuestra organización en toda España. Este número 160 lo ha coordinado Silvia Iranzo, a quien ahora le voy a dar la palabra para que nos presente el número, y lo hemos centrado sobre la temática de los riesgos de la economía española. No pretendemos dar ninguna mala noticia, ni mucho menos, sino simplemente ser previsores, analizar los posibles riesgos, las posibles incertidumbres que se pueden producir sobre la marcha de nuestra economía en los próximos años y estar preparados, por supuesto, para poder aplicar las políticas económicas que puedan atenuar esos posibles problemas, supuesto que se produzcan. Esa es la cuestión esencial que hemos querido analizar en este número de la revista. Y, como digo, pues voy a darle ahora la palabra a Silvia Iranzo y después, posteriormente, también el director de la revista, Jaime Requeijo, también nos dirigirá unas palabras. Por favor, Silvia. Muchas gracias, Pascual, gracias a Jaime y, por supuesto, a nuestro público por haber venido. Como ha señalado nuestro decano, este número se ha realizado para identificar aquellas áreas de riesgo que puedan, de alguna manera, dañar nuestro crecimiento económico, que por lo demás ha ido bien en los últimos tiempos. Se han corregido muchos desequilibrios que se habían acumulado hasta la ocurrencia de la gran recesión. Se han realizado algunas reformas estructurales, pero también nos hemos beneficiado de una serie de vientos de cola. Por ejemplo, la política monetaria no convencional del Banco Central Europeo, por ejemplo, los bajos precios del petróleo a partir de 2014 y también el buen comportamiento de la economía internacional. Pero algunos de estos vientos de cola han cesado de soplar. Y ello, junto a otros elementos, nos han llevado a tratar de analizarlos. Hemos identificado 8 o 9 riesgos. Los primeros se refieren a estos vientos de cola, por ejemplo, la política monetaria del Banco Central Europeo, que a partir del 2 de enero del próximo año va a dejar de ser nítidamente expansiva. Tampoco podemos contar con unos bajos precios del petróleo, puesto que hemos visto que en los últimos tiempos han subido de manera importante y no se prevé que vayan a bajar en el medio y largo plazo. También hemos aludido a los riesgos de guerra comercial. Este riesgo en realidad ya se ha materializado, ya estamos viendo los efectos sobre el crecimiento de esta escalada proteccionista. También hemos identificado un cierto riesgo de que la economía mundial crezca menos, y lo corrobora así el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea. Digamos que la buena noticia es que la banca es mucho más solvente que en épocas pretéritas gracias a una mejor y más intensa regulación. Pero, con todo, la normalización, por ejemplo, de la política monetaria, que era uno de los vientos de cola, va a tener un impacto negativo, claramente, sobre nuestra economía. Y, de nuevo, este es un riesgo que, de alguna manera, ya se ha materializado, se está materializando. También no podemos dejar de aludir al riesgo de falta de sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Naturalmente, el Brexit, que aguarda ahí, está en ciernes. Yo creo que un Brexit blando estaría ya descontado, pero el problema es si ocurriese un Brexit duro. Pero no nos vamos a detener en este aspecto, puesto que ya fue objeto de tratamiento por parte de Jaime Requeijo, una revista que coordinó recientemente. Y, por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, tenemos que aludir a los riesgos de ciberseguridad que tratan en un artículo Juan Manuel López Zafra, tenemos el gusto de acogerlo hoy aquí, y Ricardo Queral, profesores de CUNEF. Bien, por detenerme brevemente en cada uno de estos riesgos, yo empezaría por, primero, ese viento de cola que ya va a cesar de soplar, que es la política expansiva
del Banco Central Europeo. Anunció el banco en su última reunión que a partir del 2 de enero iba a cesar su programa de compra de activos, el famoso APP. Es verdad que va a seguir reinvirtiendo los vencimientos de los bonos que adquirió en el pasado, con objeto de que los tipos de interés no crezcan de una manera significativa en el corto plazo. Pero es claro que nos tenemos que preparar a esa normalización de la política monetaria. La FED ya había iniciado la normalización hace ya un tiempo, empezó en 2013 con el famoso taper tantrum, y lo cierto es que la última subida de tipos de interés en Estados Unidos condujo a otra versión del taper tantrum, pero muy parecida, y los países que más sufrieron fueron Turquía y Argentina, porque asistieron a una salida de capitales muy importante que llevó a una depreciación de sus monedas, a una subida de sus tipos de interés muy significativos, hasta el punto de que Argentina terminó solicitando un rescate del Fondo Monetario Internacional por importe de 57.000 millones de dólares. Es el mayor rescate individual que ha realizado el Fondo Monetario en su historia. Y esto, de nuevo, incide negativamente sobre el crecimiento internacional, puesto que perjudicará la tasa de crecimiento de los emergentes. Bien, los autores Pilar Lotellerí y Ángel Estrada, respectivamente de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, y Ángel es de la Dirección General de Estabilidad Financiera, nos muestran cuál sería el impacto de una subida de tipo de interés y concretando de 100 puntos básicos sobre la ratio de la deuda pública y sobre el crecimiento en España, y concluyen que la ratio de la deuda pública aumentaría en 0,3 puntos porcentuales de PIB 3 años después de haber aumentado los tipos de interés en esos 100 puntos básicos, y que el crecimiento del PIB se reduciría 1/10 el año en que tiene lugar la subida de 100 puntos básicos del tipo de interés y también otra décima en el año posterior, y ello a través de los canales de transmisión de la inversión y del consumo. Por otra parte, Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas y director del Departamento de Economía de CUNEF, catedrático de Economía, analiza la estabilidad financiera en un marco de intenso cambio macroeconómico y tecnológico, y concluye que en España la solvencia de los bancos ha mejorado sustancialmente, pero que la normalización monetaria a la que aludíamos anteriormente podría generar más volatilidad en el mercado. En todo caso, no deja de tratar cuestiones como los criptoactivos, las fintech, la gestión de datos y la inteligencia artificial como elementos que constituyen un importante desafío para la estabilidad financiera en lo que llama estabilidad financiera 3.0. En todo caso, se trata de un nuevo entorno del mercado que plantea, como siempre, amenazas y oportunidades para el negocio bancario. Todos los factores que hemos señalado hasta ahora pueden incidir negativamente en España porque tenemos un elevado nivel de endeudamiento, sobre todo el endeudamiento público. Es verdad que el privado ha venido descendiendo en los últimos años, pero el público no ha dejado de aumentar. Los autores Santiago Fernández de Lis y Pilar Soler, del Servicio de Estudios del BBVA, analizan cuál ha sido la dinámica reciente de la deuda pública, que lo cierto es que ha aumentado explosivamente, desde una ratio de la deuda del 35% en 2007 hasta una ratio que se acerca al 100%, de hecho superó el 100% en 2014, y si no está en el 100% en este momento es gracias al crecimiento económico. Analizan también la deuda pública en el marco de la especial configuración de la zona euro y del debate reciente sobre el tratamiento de la deuda soberana en la regulación prudencial como activo sin riesgo. Desde luego, si la deuda soberana pasase a ser tratado como un activo con riesgo, claramente se deteriorarían las ratios de capital de la banca y aumentaría el tipo de interés, ya que debido al sesgo nacional en la adquisición de deuda soberana por parte de los bancos, en el caso de ser un activo con riesgo, asistiríamos a una menor compra de bonos nacionales soberanos por parte de esa banca. Lo que pasa es que ellos abren un portillo de esperanza y señalan algunas soluciones que podrían vencer estos retos, como por ejemplo los Sovereign Bond Backed Securities, los SBBS. En cuanto al riesgo de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, dos autores, ambos de la
AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, muestran un modelo de previsión demográfica que se ha realizado en la AIREF como alternativa al modelo del Instituto Nacional de Estadística. Ellos sostienen que el suyo tiene la virtud de incluir determinados parámetros económicos no incluidos en el modelo del INE. Por ejemplo, nos dicen que elementos como la temporalidad laboral o la precariedad laboral puede estar incidiendo negativamente en la tasa de fecundidad en España. Nos dan algunos datos que ciertamente pues, no son demasiado positivos, como por ejemplo el hecho de que en los próximos 30 años habrá 2 millones menos de personas en la población española y que por lo tanto la ratio de dependencia, teniendo en cuenta que se está produciendo un envejecimiento de la población, pues va a aumentar de una manera importante. Pedro Antonio Merino, director de estudios de Repsol, realiza un análisis sobre los precios del petróleo a medio plazo y calcula que estarán en la franja de entre 65 y 80 dólares por barril, y alejándose, por lo tanto, de los escenarios de sobreoferta a los que hemos asistido desde el 2014. La OPEP y Rusia se han vuelto mucho más firmes en la política de mantenimiento de precios, teniendo en cuenta los efectos tan perturbadores que han tenido los bajos precios en los últimos años, a partir del 2014 y hasta el 2016. Y por otro lado, Venezuela sabemos que está reduciendo su producción de petróleo por razones conocidas en las que no vamos a entrar. Irán también, a raíz de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear 5+1, pues naturalmente está poniendo menos producción en el mercado. También este autor analiza el impacto sobre España de una subida del precio del petróleo y nos dice que un aumento de 16 dólares por barril en el precio del petróleo podía llevar a una pérdida de PIB acumulado en España de 0,8 puntos porcentuales hasta el año 2020. Bien, este efecto es mucho menor que el que vimos después de las crisis energéticas de los años 70 por dos razones. Primero, porque hemos mejorado sustancialmente nuestra eficiencia energética y segundo, porque nuestro entorno institucional y de política monetaria permite reducir en buena medida ese efecto pass-through hacia la inflación general. Antonio García Rebollar nos explica cómo está la situación de guerra comercial iniciada por Estados Unidos y cuál podría ser el impacto sobre el crecimiento del comercio internacional o sobre el comercio internacional, teniendo en cuenta que esta guerra comercial afecta sobre todo a Estados Unidos, China, la Unión Europea, México y Canadá. Nos dice que el comercio internacional se podría reducir un 10%. Esta guerra comercial, que afecta ya a 130.000 millones de dólares, podría llegar a los 1,5 billones de dólares. Y no solamente el impacto negativo sobre el PIB mundial se debe al canal, digamos, del comercio internacional, sino también sobre las expectativas, sobre la confianza de los agentes económicos y la caída de las inversiones extranjeras directas como consecuencia de esta escalada proteccionista. Pero también, como nota positiva, nos dice que España podría tratar de aprovechar esta guerra a través del efecto desviación de comercio, de tal manera que la reducción de las exportaciones, tanto por parte de Estados Unidos como por China y otros países, nos podrían dar oportunidades en algunos sectores, como por ejemplo vehículos, productos de consumo o algunos productos agroalimentarios. Por otra parte, yo misma he escrito un artículo sobre los riesgos de ocurrencia de una crisis financiera internacional, teniendo en cuenta la sobrevaloración de activos a que nos ha llevado la política monetaria ultralaxa y también el mayor apetito por el riesgo. Y muestro que algunos indicadores, por ejemplo, el S&P 500 de las bolsas norteamericanas, pues ha escalado de manera verdaderamente llamativa desde marzo de 2009, en que se situaba en 683 puntos. El S&P 500 y en este momento se encuentra en los 2.600. Es verdad que ha caído un poco desde septiembre y nos ha llevado a niveles de hace año y medio o 2 años. Si unimos esto al hecho de que el mundo se encuentra mucho más endeudado, el endeudamiento global ha subido un 60% desde el nivel en el que se encontraba antes de la gran crisis subprime del 2007 y, por lo tanto, el impacto de cualquier caída sustancial de activos financieros en los mercados nos puede hacer muchísimo más
más daño. Asimismo, como elemento también negativo, si sumamos a esto el hecho de que hay mucho menos margen para las políticas de estabilización como reacción, como forma de mitigar una posible crisis, porque para la política fiscal hay poco margen, teniendo en cuenta el elevadísimo nivel de endeudamiento público que ha crecido muchísimo, sobre todo en la eurozona y Japón, pero también en Estados Unidos. Y, por otra parte, apenas existe margen para la política monetaria, teniendo en cuenta que los tipos de interés se encuentran ya a nivel muy bajo en la eurozona y en Japón, donde sencillamente se encuentran en el nivel cero. Y, por último, como les anticipé, los profesores Juan Manuel López Zafra y Ricardo Queralt son profesores de CUNEF y además son expertos en economía cuantitativa y en data science. Nos muestran cuáles son los riesgos de ciberseguridad. Con independencia de su probabilidad de ocurrencia, lo cierto es que tienen un potencial de daño económico espectacular. Y además, esos riesgos se centran sobre todo en el sector financiero, teniendo en cuenta el volumen de fondos manejados en estos mercados. Nos dicen que la delincuencia tradicional se ha trasladado hacia la red y hemos visto algunos episodios recientemente. Por ejemplo, señalan como cibercriminalidad el phishing o el ransomware, cuyo principal exponente es el programa WannaCry, que ya nos hizo muchísimo daño recientemente, y no solamente a las empresas, sino también a los gobiernos. Y concluyen que es necesario que invirtamos muchísimo más en protegernos de esos riesgos de ciberseguridad, puesto que además, en último término, amenazan la propia esencia de las democracias. Y con esto termino la descripción del contenido de esta revista. Muchísimas gracias. Los riesgos han existido siempre y de alguna manera pues se han resuelto de una u otra forma. Yo sufrí muy directamente el estallido de la crisis petrolífera del año 1973, que deslavazó la economía española y que obligó unos años más tarde a un plan de estabilización que es el que denominamos Pactos de la Moncloa. Y creo que en la revista coordinada por la profesora Iranzo pues están todos los riesgos que pueda haber en estos momentos. Pero a mí me gustaría incidir en un tema que de alguna forma está tratado ahí indirectamente, pero sobre el que yo quisiera decir unas palabras, que es lo siguiente. En primer lugar, los mercados financieros hoy en día son transparentes. Se puede conocer el funcionamiento de un mercado desde cualquier parte del mundo. Me estoy refiriendo básicamente al mundo OCDE. En segundo lugar, la velocidad de transacción es máxima. Es decir, se invierte o se desinvierte con gran velocidad. Y en tercer lugar, hay un agente especialmente poderoso en los mercados internacionales, que es la inversión institucional. Son los fondos de fondos, los fondos de inversión, los fondos de alto riesgo, los fondos de pensiones y toda una serie de grandes acumulaciones de dinero. Piensen ustedes que en estos momentos los activos del conjunto de la inversión institucional pueden estar por encima de los 30 billones españoles de dólares. Y piensen ustedes, por lo tanto, en la capacidad de distorsión que un movimiento de la inversión internacional puede tener sobre una serie de países, teniendo en cuenta además que en muchísimos casos se produce lo que se denomina espíritu de rebaño. Es decir, cuando los operadores ven que se están saliendo de una serie de activos, pues siguen ese mismo camino. Y ahora, ¿cuál puede ser el riesgo que tenemos delante más importante? Pues para mí lo es el altísimo endeudamiento de buena parte de las economías del mundo. Es decir, si miramos, pues encontramos que en la Unión Europea
hay endeudamientos por encima del 100% del Producto Interior Bruto en muchos casos, pero eso se da en todas partes, se da en Estados Unidos, se da en Japón, etcétera, de forma que la manera de, por lo menos, reducir ese riesgo sería reducir el endeudamiento, algo que la profesora Iranzo ya ha dicho y que está pues analizado en la revista. Una tarea nada fácil, es decir, es muy fácil decir que hay que reducir el endeudamiento y, desde luego, muy difícil observar cómo se puede reducir ese endeudamiento. ¿Por qué? Pues porque lo que el político de cualquier parte del mundo, pero sobre democrático, aprende enseguida es que gobernar es gastar. Y, por lo tanto, le resulta muy difícil comprimir el gasto para obtener pues, un superávit estructural que permita reducir la deuda. Ahí es donde está, para mí, uno de los grandes riesgos que sufrimos en estos momentos. Pero termino por donde he empezado. Yo creo que esos son los riesgos, pueden alterarse pues muchísimas variables de la economía, pero tengamos la esperanza de que, conforme los riesgos vayan apareciendo, la capacidad de los gobiernos para hacerles frente y de las organizaciones internacionales sean capaces de minimizarlos. Y eso es lo que yo quería añadir al magnífico trabajo coordinado por la profesora Iranzo. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por vuestra presentación de la revista, y ahora, pues si les parece, podemos abrir un turno de intervenciones, de preguntas, comentarios sobre el tema. Tienen ustedes la palabra. Por favor. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Soy Manuel Moreno de Spatrading. Veo en el tema, en dos artículos, tratado bastante intensamente el tema de la ciberseguridad y además referido al sector financiero. Pero me gustaría que hablaran un poco más también, aparte de lo que podemos ver ahí, del entorno de las cibermonedas y cómo eso, desde algún punto de vista, también se está convirtiendo en un riesgo, si cabe, añadido, ¿no?, al global, visto lo que además, la especie de ciberburbujas particulares que están generando y que quizás acaben trasladando a la economía real más de lo que esperamos, ¿no? Muchas gracias. Sí, en este número de la revista el profesor Carbó trata precisamente este tema como uno de los riesgos de este nuevo entorno del mercado financiero, donde se están planteando una serie de innovaciones financieras que están planteando riesgos que hay que acometer. De hecho, el Banco de España tiene perfectamente integrado el riesgo de las criptomonedas y está ejerciendo políticas de prevención de riesgos en este sentido. O sea que la banca española ya tiene una serie de instrucciones de lo que debe o de lo que puede hacer, etcétera. Pero es evidente que, claro, los usuarios privados también tienen que estar en alerta y, por ejemplo, sabemos que muchas criptomonedas, empezando por el Bitcoin, pues han sufrido una serie de crash en los mercados y a cada uno le compete conocer los riesgos en los que entra y las pérdidas que puede sufrir. Aquí hay un tema de libertad, es decir, tampoco se puede prohibir hoy por lo menos que las personas compren criptomonedas, pero tienen que saber cuáles son los riesgos a los que se enfrentan, y yo creo que en ese sentido el Banco de España está actuando por lo menos de manera preventiva, como está señalando el profesor Carbó. Sí. Dinero, como usted sabe, es todo aquello que se acepta como dinero. Pero la única diferencia que hay entre el dinero emitido por los bancos centrales y las cibermonedas es que las cibermonedas no tienen ningún respaldo. De manera que esto será una moda que estallará en algún momento. Y ahí habrá que poner en marcha algún tipo de corrección importante. Bueno, el
respaldo es la confianza, ¿no? Sí, sí, siempre, ¿no? siempre. Y esa es la cuestión clave en este tema, ¿no? Yo creo que las cibermonedas como tal pues son efectivamente un tema de riesgo, ¿no? De los que tenemos que recoger aquí en nuestro informe sobre el riesgo, ¿no? Hay una cuestión muy interesante alrededor de todo esto, que desde luego es la tecnológica, que es el blockchain, que es un mecanismo de pagos muy eficaz y muy interesante, que seguro que va a continuar desarrollándose durante muchos años en nuestro entorno económico. Y otra cosa, efectivamente, es la cuestión de la confianza sobre las cibermonedas, que es muy difícil de valorar, pero que sin ninguna duda es una cuestión de riesgo, que, como decíais, cada uno tiene que hacer sus reflexiones sobre esa cuestión, ¿no? Yo, desde luego, no soy partidario de invertir en cibermonedas, pero, en fin, esa es mi visión personal, no quiero, por supuesto, no... Sobre todo no inviertas en el petro. Más cuestiones, por favor. Más preguntas. Sí, no, está implícito en todo el número, que claro, lógicamente no me lo he leído, y en el excelente resumen, ¿no?, que ha hecho la profesora Iranzo, porque se habla del Brexit, de los riesgos de la eurozona y tal. Pero específicamente, como se trata de la economía española, dado que nuestra política económica en general está transferida fuera, toda la política monetaria, etcétera, está transferida fuera, ¿no hay un riesgo de gobernanza económica europeo, teniendo en cuenta todas las coordenadas que hay ahora mismo, políticas, Brexit y tal? Es decir, la pregunta es, ¿no se ve específicamente como riesgo, aunque está implícito en el conjunto, el desarrollo de la gobernanza económica europea, que tiene tantas decisiones, digamos, tantos riesgos? Bueno, efectivamente no está tratado, no está singularizado, digamos, ese riesgo como tal, ¿no? Es verdad que podíamos haber incluido, por ejemplo, de manera singularizada, pues el tema, por ejemplo, de Italia. Italia efectivamente ha sido un foco, digamos, de riesgo de que se pudiera... Ellos estaban poniendo en cuestión la gobernanza europea en todos los temas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal y como se formuló desde el principio, referido al déficit público y a la deuda pública, porque, claro, en Italia el problema es que la deuda pública supera el 130% del PIB. Entonces es muy importante para Italia, mucho más que otros países, el mantenerse dentro de la senda presupuestaria pactada, acordada con la Comisión Europea. Esto era muy importante y por eso la Comisión Europea ahí se ha puesto un poco más intratable, más en modo de tolerancia cero con las autoridades italianas. Y hubo un tiempo en que nadie sabía lo que iba a pasar e incluso se hablaba de que otra vez podíamos tener problemas con el euro. Afortunadamente parece que el gobierno italiano se ha plegado, se ha mostrado flexible sobre el retorno a la senda. Bien, es verdad que acordada con el gobierno anterior, pero que de alguna manera pues este es un tema donde hay que tener una política de Estado. Pero es verdad que es una zona de riesgo que, en fin, en mi opinión, por el momento, ese riesgo, ese fuego ha sido sofocado. Más cuestiones, por favor. Lanzo yo una pregunta, si os parece, un tema que tenemos ahí encima de la mesa, que es el riesgo de la guerra comercial, que de momento parece que discurre lejos de nuestras fronteras, ¿no? Fundamentalmente después de los movimientos que ha habido entre Estados Unidos, Canadá y México, que en parte parece que se han resuelto, aunque siguen muchas cuestiones larvadas, ¿no? A mí me parece que este tema, estos debates de las negociaciones comerciales, a mí me recuerdan a, no sé, esto es como una especie de, como una mesa de billar, ¿no? De billar estos americanos, donde hay muchas bolas, ¿no? E intentas, pues eso, negociar una política determinada para un producto concreto, ¿no? Que, por ejemplo, pues bueno, se ha renegociado el NAFTA, ¿no? Se ha configurado de una manera distinta.
no como un acuerdo multilateral, sino como algo bilateral, lo cual es una cuestión que también es muy relevante, ¿no? Pero esto parece que ya no tiene consecuencias, y tiene consecuencias, ¿no? Y estamos viendo cómo las medidas que se tomaron un poquito antes en Estados Unidos de aumentar los aranceles al acero y al aluminio fueron contrarrestadas con medidas que tomaron México y China a las importaciones de productos agrarios en Estados Unidos, que se han derrumbado estrepitosamente. El otro día leía un artículo donde comentaban que China está importando el 2% de soja de lo que importó el año pasado de Estados Unidos. O sea, quiere decir que esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Eso es lo que digo, le das a una bola en esa mesa de billar, pero luego no sabes cómo los movimientos que se producen a continuación, ¿no? Cuántas bolas más se mueven en el tablero y qué consecuencias tiene todo esto. ¿Puede llegar esta problemática ahora mismo focalizada muy entre Estados Unidos y China, puede llegar a Europa? ¿Qué opináis a este respecto? ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Venga, le cedo la palabra a Silvia, aunque yo diré algo también. Ánimo, Silvia. Sí, hombre, parece claro que ya estamos viendo efectos negativos y la OMC ya está calculando cuál puede ser la caída del comercio internacional. Pero yo creo que no solamente el impacto es sobre el comercio internacional, yo creo que hay otros impactos de esta guerra comercial. No sabemos cómo va a proseguir porque parece que ahora mismo los principales contendientes se encuentran en modo negociación. Por la parte que les toca. Quiero decir que los riesgos yo creo que han entendido que son demasiado grandes y ahora mismo China, pues en este interín negociador, ya ha anunciado que no va a aplicar los aranceles que iba a aplicar sobre los vehículos, por ejemplo, norteamericanos. Los va a aplicar, pero mucho más atenuados, ¿no? Pero hay otros impactos. Yo veo que esto nos puede llevar y nos está llevando pues primero a una desconfianza en el sistema multilateral, y esto es a mí lo que más me preocupa, ¿no? Yo creo que esto está llevando a una crisis institucional de enorme calado de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio está asistiendo impasible a esta escalada proteccionista, y lo más que están haciendo los países como China o como la propia Unión Europea es denunciar esta imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos, ¿no? Es verdad que hay desviaciones de comercio, pero al final hay otros impactos también, como por ejemplo en las cadenas de valor. Esas cadenas de valor tan intensas que se habían construido, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, se están desmoronando. Las inversiones transfronterizas también se están viendo enormemente afectadas. Pero, insisto, a mí lo que más me preocupa es que todo esto está transcurriendo al margen de la OMC, que se encuentra completamente sin herramientas para poder combatir lo que es un tsunami proteccionista que nadie se hubiera podido imaginar hace una década. Sí. Estados Unidos tiene en el año 2017 registró un déficit comercial con China de 375.000 millones de dólares. Y este es el comienzo del tema de una persona como es el presidente de Estados Unidos, que no cree en absoluto en la globalización ni en los intercambios globalizados, y que cree en las relaciones bilaterales. Evidentemente los chinos tienen una parte importante de la culpa, porque ni es fácil exportar a China ni es fácil invertir en China. Es decir, todo esto está manejado por el gobierno chino, que hace de su capa un sayo en cuanto le conviene. Naturalmente yo pienso que las guerras comerciales son peligrosísimas, pero además de eso yo no sé muy bien cómo se puede generar una guerra comercial generalizada en un mundo de producción fragmentada. Es decir, algo que concretamente el gobierno del Reino Unido está viendo ahora con especial temor. Es decir, cómo cuando resulta que los productos finales están hechos con partes y piezas que vienen de muy diferentes sitios y con relaciones financieras que vienen de muy diferentes sitios, cómo se puede llegar otra vez
a un mundo de relaciones bilaterales. Y esa es mi esperanza, que se comprenda que en ese mundo, vuelvo a decir, donde la fragmentación productiva es un hecho, pues no es posible empezar guerras comerciales, porque el final sería un desastre total, empezando en este momento por sus dos actores fundamentales, que son Estados Unidos y China. Creo que lo que está habiendo es una especie de esgrima continua, de decir, y ahora esto lo freno, y ahora freno lo otro, y ahora freno lo otro, buscando pues algún beneficio a corto plazo, pero a largo plazo yo considero imposible que eso estalle, porque eso es una bomba atómica de gran importancia. Estamos dando esta idea, no da la impresión de que, siendo un riesgo de luego enorme, puede ser también tan pasajero como que se extinga en cuanto la vida inteligente vuelva al despacho humano. Aquí en el juego de Villar y en la clima hay un señor que ni siquiera sabe las reglas, no sabe coger el taco ni la espada, no sabe lo que hace, no sabe lo que es una parcela, estoy convencido, se le preguntan y sabe que si lo toca tiene que solucionar sus agricultores el día siguiente. Entonces, esto no da la impresión de que antes o después, si cambia lo que tiene que cambiar, se va rápidamente pacificar el entorno, volver a un entorno multilateral, aunque ayude a que los chinos efectivamente comprendan que tienen que comportarse de otra manera. Yo creo que lo que planteas es una posibilidad, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, y sería lo deseable, ¿no? Pero yo, hablando de riesgos, profundizando sobre los riesgos, me gustaría plantear una posibilidad, algo que creo que podría ocurrir en poco tiempo. No pretendo predecir el futuro, pero viendo cómo se ha desarrollado este proceso, o sea, Estados Unidos focaliza de una manera muy clara el problema de su déficit en China. La mitad del déficit comercial de Estados Unidos está en China, o sea que no es que esto no lo hace, por supuesto, de manera aleatoria, elige de una manera muy precisa dónde está el problema. Y cuando esto lo analizamos, cuando vemos el déficit comercial de Estados Unidos desde el punto de vista sectorial, bueno, el 25% del déficit está en el sector del automóvil. El sector del automóvil tiene mucha importancia, como todos sabemos, en muchos países europeos, particularmente en muchos países europeos, también en China, por supuesto, que además, desde el punto de vista de nuestro sector industrial, el ejemplo que ponemos de España es un ejemplo bueno, pero realmente cuando vemos este sector del automóvil con un análisis en el conjunto de los países europeos, nos podemos sorprender. O sea, el peso del sector del automóvil, de la fabricación de automóviles de manera directa o componentes en nuestro país, pues está en torno al 8% del PIB. En Hungría, en la República Checa, en Eslovaquia, está por encima del 12% del PIB. O sea, en Alemania también está por encima de nuestros parámetros. Es un sector muy, muy importante y es una parte muy importante de nuestras exportaciones. 25%. Además, y si salta este debate al sector del automóvil, Estados Unidos ahora mismo quiere negociar con la Unión Europea, quiere negociar, habla de productos agrícolas, por ejemplo. La Unión Europea no quiere negociar esos temas. ¿Esto cómo se va a desenvolver? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué opináis? Un escenario, por supuesto, es que todo aflojara, pero... Sí, yo simplemente quería añadir a estos acertados comentarios algo que, en fin, no sé si es que estoy hoy en modo pesimista o riesgo, pero a mí me da la impresión de que, aunque es verdad que pudiera ocurrir que el día que Trump no esté en la Casa Blanca todo el mundo recupere el buen sentido y aparezca esa vida inteligente de nuevo, a mí me parece que el presidente Trump ha marcado un precedente muy malo, porque hasta hace poco los players que se portaban mal, los miembros de la OMC díscolos, pues eran países como Argentina,
imponía protecciones cuando menos lo esperabas, o Rusia imponía protecciones, que es precisamente lo que la OMC pues, ha pretendido evitar siempre. Pero bueno, eran Argentina o eran Rusia, pero cuando el que lo hace es la primera potencia mundial, me parece que está marcando un camino peligroso. Porque no es ya que el próximo presidente que ocupe la Casa Blanca sienta que lo puede hacer, puede que piense, no quiero ser como Trump, pero el problema es que otro país piense que si Estados Unidos lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Estados Unidos lo ha hecho y aquí no ha pasado casi nada. Bueno, todos nos hemos perjudicado un poco, pero más allá de eso, nadie me ha declarado una guerra, nadie me ha enviado tanques. Entonces, el problema es que otro gran país, y no me atrevo ahora a señalar cuál pudiera ser, pero todos estamos pensando en alguno, pudiera decir, pues yo también. Más cuestiones. Bueno, mi nombre es Héctor Luis Molina. Muchas gracias por la invitación. Pero en el mismo tema que se está abordando, y atendiendo a lo que señalaba el señor Jaime, a veces no se conocen todas las características o las condiciones que tienen las importaciones o las inversiones en determinados países, como en este caso China. Y casualmente ayer yo leía un artículo en el cual, y hago un paréntesis aquí, debemos recordar que en la reunión del G20 en Argentina recientemente, China y Estados Unidos acordaron una tregua en cuanto a esta guerra comercial que tienen entre ellos. Y decía que ayer leía un artículo en el cual los chinos habían reducido las tasas, es decir, los aranceles a las importaciones de automóviles de Estados Unidos de un 40% a un 15%. Entonces, esto es algo significativo también. Y son detalles que a veces uno no conoce. Y entonces, es verdad que yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo cuando plantean que ojalá llegue es decir, el buen pensar a la Casa Blanca, porque mi país de origen ha retrocedido 50 años, 60 años para atrás desde que entró Trump, y todo el avance que había habido con Obama ha vuelto atrás. Es decir, él también está sentando un precedente sobre la forma, desgraciadamente que no es la que estamos habituados a ver, de hacer un poco de política. Y en este sentido ha sido muy específico y ha logrado, diría yo, que bajo una presión muy fuerte ha logrado determinados cambios. Y de alguna manera u otra, todo lo que se ha propuesto o una parte de aquello que ha planteado en su programa político previo, lo ha ido cumpliendo. Con lo cual, si él va logrando reajustar la política comercial con China, evidentemente será un logro también para Estados Unidos. Y estas cosas, por supuesto que ahora sencillamente la estamos mirando y vamos a ver cómo se podrá ver de aquí a 2 o 3 años más para adelante. Además, quería señalar otra cosa también con respecto a Trump o con respecto a Estados Unidos. No hay otro país, yo creo, en el mundo que pueda hacer lo que está haciendo Estados Unidos. El otro país que lo puede hacer es China, y esperemos que no lo haga tampoco, porque son economías fuertes que tienen el poder, a veces aunque no nos guste, de imponer sus criterios o por las buenas maneras o por la fuerza, como está ocurriendo en estos casos. Así que muchas gracias. Bueno, usted tiene toda la razón del mundo. Nos estamos olvidando de todas maneras que la mitad de la deuda pública norteamericana está en China, ¿no? De manera que hay un elemento de presión nada desdeñable. Pero yo quiero volver al principio, es decir, esta guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos porque se siente perjudicado, especialmente por lo que se refiere a su déficit comercial, afectará a todos. No es que Estados Unidos vaya a salir de rositas, porque empezará a haber industrias que no puedan funcionar,
gente que se quede sin trabajo, y todo eso también de alguna manera impactará sobre las decisiones. Yo creo que estamos en un momento de tránsito, en un momento peligroso, en un momento en que además la Unión Europea pues está debilitada, y espero que precisamente las consecuencias, los primeros impactos pongan de manifiesto que esto no tiene ningún sentido y que en un mundo de producción fragmentada eso tiene consecuencias para todos los países. Por favor. Bueno, se me ocurre, no es por especular, ¿no? Como estamos en un mundo muy complejo y son muchos los factores que pueden explicar lo que está ocurriendo, lo que está por llegar. Es decir, una pregunta. ¿No habrá algún tipo de correlación positiva entre decisiones políticas y también comerciales, como está comentando? Digo, correlación positiva con negocios privados, digo en parte, que puede tener el señor Trump, ¿no? Sus amigos, con Rusia, con Arabia Saudita y demás. Y si la ponderación de negocios, no decir el campo de golf y demás, que tuviesen estos grupos con China fuese mayor, igual se desfiguraría un poco, se desfiguraría las medidas proteccionistas, y tú eres especulativo, pero por añadir algo nuevo, a ver qué. Luego, si tenéis algo que criticarme. Que no sé lo que quería preguntar. Sí, los negocios están por debajo. Eso no hay que descontarlo nunca. Pero no hay negocio que pueda torcer la dirección de la economía mundial de una manera tan definitiva. Por ejemplo, bueno, en Europa, en la Unión Europea, se piensa que hay cosas muy poco explicables si uno olvida el interés de la Rusia actual en debilitar al máximo la Unión Europea. Por tanto, bueno, con eso siempre hay que contar de alguna forma. Una última cuestión que me gustaría sacar a debate, que es el tema del modelo demográfico de nuestro país, que es muy llamativo, yo veía el otro día los datos que acaba de publicar el INE del cierre del año 2017 y del primer trimestre del 2018 de población. El año pasado nacieron en España algo menos de 370.000 niños, ¿no? Con una población de casi 47 millones de habitantes, 46.700. Y viendo un poco la serie histórica, recordaba, en los años 60 y los años 70 nacían entre 600.000 y 700.000 niños cada año, con una población de 32 millones de habitantes. Esto para que le demos dimensión a cómo ha caído de una manera tremenda el número de hijos por mujer en estado fértil en nuestro país, que está ahora mismo en el 1,31, 1,32 por ahí. Claro, esto es algo que cuando nos comparamos con los países de nuestro entorno, Francia está en 1,6, 1,7 hijos por mujer en estado fértil. Estados Unidos por encima de 2, ¿no? O sea, esto no es un problema de ser un país desarrollado, esto es un problema de sociedad, de nuestra sociedad, que seguramente habrá que tomar medidas, habrá que poner en marcha mecanismos que permitan corregir esa situación. ¿O no? ¿O este no es un problema? ¿Esto es algo que no debe preocuparnos? ¿Esto es un riesgo o no es un riesgo? ¿Qué pensáis? ¿Tiene solución? ¿Qué se puede hacer? Yo sé que ese es probablemente el primer gran riesgo, por lo menos de la economía española. La tasa de reposición es más o menos 2,3 hijos por mujer. Imagínate la diferencia que hay con lo que acabas de mencionar. Ahora bien, dicho esto,
Lo que no sé muy bien es cómo se soluciona el tema. Desde luego, si yo estuviera hoy en mi juventud, pues establecería un fondo de pensión particular, aparte de la pensión que me pudiera tocar en su día, porque dentro de unos años va a ser absolutamente imposible atender a las pensiones tal y como está la estructura poblacional de España y los nacimientos. Yo no tengo la solución y no sé si la tiene alguien. Bueno, lo que parece claro es que esta situación, que es dramática, yo creo que nos hace tener un clamor por ayudas a la natalidad. Parece clarísimo, en los países donde se han puesto políticas de fomento de la natalidad, han funcionado. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un cálculo de con cuánto dinero podríamos, por ejemplo, dar ayudas o subvencionar o tener una red de guarderías públicas. Las guarderías son muy caras y las pocas públicas que hay, pues en fin, tienen un nivel de exceso de demanda brutal. Pero claro, eso hay que hacer el cálculo. Cuánto nos cuesta y cuánto obtenemos en términos de sostenibilidad de nuestras pensiones futuras, ¿no? Eso hay que hacer un cálculo, pero creo que vale la pena hacerlo. Leí un chiste el otro día, una viñeta de una señora embarazada, y el bebé hablaba desde dentro y decía: yo no quiero nacer solo para pagar tu pensión. Bueno, en fin, una nota un poco frívola, pero es verdad que el asunto es dramático. Quizá hay otra cuestión en la que nuestro país también tiene un camino muy importante por recorrer, que es facilitar el trabajo a tiempo parcial. Que en nuestro país tiene una connotación peyorativa, ¿no? Por cómo se está desarrollando, ¿no? Por el tipo de trabajo sobre los cuales está centrado, pero que también ese tema, cuando nos comparamos con los países de nuestro entorno, pues nos encontramos con que en Alemania, en Suiza, en Francia, en Italia, tienen tasas de trabajo a tiempo parcial, que fundamentalmente es femenino, como todos sabemos, pues alrededor del 50%. Y en algunos países todavía mucho más. En Holanda casi el 80% de las mujeres trabajan a tiempo parcial. Esto significa que no estamos hablando de trabajos peyorativos, significa que las directivas, las altas directivas de las empresas también trabajan a tiempo parcial. Quiero decir que no, o las ingenieras o los médicos, o sea, es una cuestión absolutamente asentada en el modelo de sociedad, y que sin ninguna duda facilita, evidentemente, ¿no?, la de poder compaginar de manera adecuada tu trabajo, tu actividad familiar, tu trabajo profesional y tu familia, a poderlo acomodar adecuadamente y poder criar a tus hijos pues de una manera normal, ¿no? Esto es algo que en nuestro país es como imposible. Parece que no hay forma de plantearlo. Seguramente necesita un cambio estructural en las empresas. Bueno, pero insisto, es un camino que ya han avanzado otros muchos, ¿no? No sé qué pensáis. No, yo simplemente señalaría lo siguiente, y es que esto tiene mucha relación también con los horarios y con la conciliación. Es un tema que creo que hay que hablarlo, porque muchas veces en las empresas, bueno, primero no tienes opción de trabajo a tiempo parcial, y segundo, es que a veces no quieres. Es decir, si queremos que la mujer pues alcance esos grados de igualdad, pues las mujeres pues quieren ser directivas, quieren tener puestos de responsabilidad, y yo creo que es lo adecuado, hay que fomentarlo, pero los horarios habría que arreglarlos, porque por ejemplo en un país como Alemania, trabajar más allá de las 6-7 de la tarde está mal visto. Está mal visto porque es un indicador de que no eres productivo, de que en tus horarios no eres capaz de sacar el trabajo adelante. Aquí no, aquí lo suyo es, oye, es que yo trabajo 14 horas, soy directivo, tengo... Esto lo tenemos que cambiar. Yo creo que esto es una asignatura pendiente, el tema de los horarios en este país. Trabajamos muchísimas horas, pero no somos tan productivos porque las perdemos, damos por hecho que no vamos a llegar a casa hasta las 9 de la tarde, de la noche. Entonces, yo creo que esto y creo que aquí los poderes públicos tienen un papel importante.
Pero claro, si en los propios ministerios las personas con, en fin, con un puesto un poquito más elevado pues están con unos horarios de muerte, esto se va trasladando a los niveles inferiores y también a la cultura de la empresa. En fin, también es verdad que funciona al revés, pero creo que esto es una asignatura pendiente. Bueno, este es un problema que nos ha llegado muy de golpe. En estos momentos España es el país con la población más envejecida después de Japón. La segunda más envejecida es España. También tengo que decir que creo que en Europa existe ese problema también, aunque se hayan tomado pues medidas de todo tipo, puesto que las tasas de natalidad que habéis dado no son las tasas de reposición. Yo sigo diciendo que no tengo la receta. Me parece que por el momento las recetas que hay son recetas parciales, pero está claro que eso tiene mucho que ver con los horarios de trabajo. También tiene mucho que ver con la ascensión profesional de la mujer, que tiene todo el derecho del mundo, y por lo tanto, porque la mujer pues hoy en día se casa con más de 30 años normalmente, con lo cual la capacidad reproductiva disminuye, pero yo no tengo la receta. Es algo que hay que hacer, pero yo no sé cómo hacerlo de una manera razonable y sin establecer excesivas tensiones. Por favor, una petición. Gracias. Al hilo de estos comentarios que se están formulando sobre el tema, como ha mencionado Jaime Regueixó, que es de Legos, si no es más importante, por lo menos de los más importantes que como sociedad tenemos planteado por delante, pero como siempre, lo más importante no se ve como lo más urgente. Entonces me pregunto si no existe, o por lo menos yo creo que existe, porque los hechos son claros, son evidentes. Hay una dicotomía entre lo que es la consideración de que esto es un problema importante y si esto está en la agenda de los políticos. Yo no conozco ningún programa de partido político, al menos en este país, que trate o aborde ese tema. Es un problema de largo plazo. Ya vendrán otros que lo hablarán. A 4 años vista, que es lo que me preocupa, y además como te lo describe la elección pública, a mí lo que me preocupa es, una vez conquistada el poder, cómo mantenerlo. ¿Qué tengo que hacer para 4 años vista? Entonces, en esa dicotomía de aplazo los problemas importantes y ya vendrá otro y los resolverá, digo, no tenemos los economistas, los sociólogos, alguna llamada a los profesionales que siguen con este tema de levantar la voz, de hacerse oír para que eso se incorpore como un problema de la sociedad y que tomen conciencia de los políticos, que eso sí, son muy sensibles. Cuando empiezan los medios de comunicación y las manifestaciones a hablar de un tema, tienen que coger la bandera. Digo, se debe hacer algo si todos tenemos conciencia, profesionalmente hablando, de que este es un problema grave. Se pueden poner en marcha iniciativas, debates, foros, provocar a los medios de comunicación para que esto cale y sea asumido. Porque todas las medidas que hablemos de conciliación o no conciliación, de ayudar a la neutralidad, si no hay programas políticos de actuación, no se van a llevar a cabo. Las empresas, desde cuando se haya alguna diciendo que va a hacer un plan de conciliación, pero en la práctica no vive en una isla desierta. Entonces, tiene que establecer horarios para combinar su trabajo con lo que existe en su realidad. Y aún en países como Alemania, Reino Unido, etc., hay horarios y de las 6 de la tarde, pero al lado de eso hay empresas que trabajan 14 y 16 horas. Las conocemos. El mundo de las profesionales liberales, consultorías, etcétera, bancos de inversión, etcétera, no tiene reconocimiento. Es una combinación de realidad social que tenemos en el mundo. Pero digo, circunscribiendo al caso nuestro, a la preocupación que tenemos aquí, ¿qué se puede hacer para que esto esté presente en el debate? A lo mejor habría que sacar, no uno, 17 números al año de esta lista, más otras, para que vaya calando el tema y decir, oye, que esto está, y hablar
con portavoces, creadores de opinión. Para que esto se funcione así, ¿no? Para nosotros probablemente no, pero nuestros hijos van a tener problemas, y no digo nuestros nietos. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí rige siempre, en el caso de los políticos, la subestimación de las necesidades futuras y presentes. De manera que no son temas que se tratan, pero a los que nadie aborda con decisión. Y tiene razón, en el sentido de, pues lo que hay que hacer es hablar y tocar esos temas para que formen parte de la conciencia nacional y todo el mundo sea capaz de comprender que esto es un problema que hay que resolver, porque si no, llegará un momento en que el país no tendrá sentido, ¿no? Por favor. Sí, todo lo que habéis comentado, Sí. todo lo que habéis comentado está muy bien, porque evidentemente hay una playa de medidas a tomar, ¿no? El tema, por ejemplo, que ha dicho Pascual, de trabajo parcial, pues es muy interesante y aquí efectivamente no está desarrollado. El teletrabajo, por ejemplo, es una cosa que se podría hacer a mansalva y, bueno, no se hace, ¿no? La famosa conciliación familiar, 3/4 de lo mismo, es súper interesante. Lo que ha dicho aquí este compañero, pues es fundamental, porque si no damos a cualquier política un sentido temporal y un horizonte temporal amplio y permanente, pues no hay manera de implementar nada serio, ¿no? Yo quisiera aportar dos cuestiones más. Una es la cuestión del dinero, y ahí entra la redistribución de la renta. ¿Por qué? Porque ha habido noticias en los periódicos que dicen que, no sé si el 24,algo%, la cuarta parte de las mujeres no pueden tener hijos a pesar de que los desean, o solamente tienen uno en vez de 2 o 3, porque no hay dinero. Sencillamente, el problema es así de crudo. No hay dinero. Lógicamente, en el siglo XXI no vas a crear hijos para arrastrarlos por el arroyo, ¿no? Tienes que darles una cierta educación y un cierto nivel de vida, ¿no? Y esto, mientras no nos lo planteemos, estamos perdiendo ahí un 4% de la natalidad. Si estamos en 1,31, pues a lo mejor podemos llegar pues a 1,8, 1,9 quizás, solamente por este factor, ¿no? Luego también hay que ver el tema de la temporalidad en el trabajo. Evidentemente sabemos que se está buscando la temporalidad en muchos sitios, y eso está claro, se está utilizando de una forma un tanto fraudulenta. ¿Y qué sucede? Pues yo creo que la mayoría de la gente preferiría tener un trabajo fijo a 1.000 euros el mes, por ejemplo, que no un trabajo 2.000 euros al mes, pero trabajando 3 meses al año y saltando de aquí para allá. Es decir, es mejor una previsibilidad en los ingresos, o sea, una mayor nivel de contratos fijos, que no una temporalidad a salto de mata. Esto yo creo que también habría que tocarlo. Y finalmente hay un tema también, que es que como no solamente de un punto de vista económico, sino desde un punto de vista social, pues la maternidad hoy no está igual de vista que la maternidad como en la generación anterior. De alguna manera habría que dar un poco más de realce al papel social de la mujer como madre y no solamente como trabajadora. Bueno, nada más. Coincidimos en tus... ¿Me permites? El tema económico, bueno, nivel de renta de nuestro país nunca ha sido tan alto como ahora mismo. O sea, más que no es un problema de falta de dinero, es un problema de percepción, seguramente, de que te gustaría que tus hijos tuvieran determinadas cosas que con tu renta en ese momento a lo mejor no te puedes permitir, ¿no? Y solo lo puedes hacer con un hijo o con 2. Pero realmente nuestras madres bueno, pues tuvieron muchos más hijos en una situación económica mucho peor, ¿no? O sea, que no era... Es un tema de percepción, evidentemente, ¿no?
Me da la impresión, ¿no? Pero bueno, yo creo que coincidimos todos en tus argumentos, ¿no? Estamos... Muy bien, ¿hay alguna intervención adicional? ¿Algún tema más que queréis comentar? Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación en este debate.